Saludos mis queridos hermanos, amigos, conocidos. Gracias por conectarse otra vez a este canal. Como ustedes se pueden dar cuenta, todavía no estoy bien de la voz. A pesar de un tratamiento excelente que estoy recibiendo de mi médico, él me dice que esta es una virosis que anda rondando por acá del sur de la Florida, Estados Unidos, que inflama los bronquios, causa una tos, espasmos de tos, que yo los tengo durante el día y durante la noche, pero estoy mejorando. Me ha dado acá una maquinita para ponerle medicina aquí. Prendo la máquina, manda aire a presión y entonces yo respiro mediante una nubulosidad, una nube, respiro la medicina que se va a los pulmones y verdaderamente me ha dado cierta mejoría. Así que gracias por sus oraciones, el ánimo y el apoyo que me han dado, el cual solicito todavía. Y al mismo tiempo ruego al Señor por la salud de ustedes, sus familias, que tengan salud para ir a sus trabajos, ir al colegio, ir a la escuela, atender sus asuntos en casa, que el Señor les bendiga grandemente. He decidido poner cierta pausa a la lectura del comentario de Martín Lutero sobre Gálatas, porque en mi ausencia de esto de grabar, he estado de todos modos estudiando, viendo los videos de otras personas. Y en particular me ha llamado la atención un video que ha colgado. Un amigo mío, lo considero colega en el Evangelio, es una persona estudiosa, es una persona muy trabajadora, amigable, que por lo general toma las cosas en serio. Y debido a los problemas que ha causado el terrorismo, el narcotráfico en su país, creo que algunos comentarios suyos han surgido de ese amor patria que tenemos cuando nosotros vemos que hay cosas que están afectando poderosamente de forma negativa a la paz y al progreso de nuestro país. Como cristianos tenemos todo el derecho de tener celo por nuestra patria, recordando que nosotros siempre buscamos una patria mejor, que no somos ciudadanos de este mundo. Pero aún así la Escritura nos insta a orar por nuestros gobiernos. En una muy sufrida, diría yo, y trabajada presentación, el pastor Anduesa propone ciertas cosas que son importantes. Son importantes en llamar la atención al gran significado de las cosas que él está diciendo. En esta, lo que yo llamo una sufrida presentación, el pastor Anduesa trata de relacionar todos los males
políticos y criminales que están sucediendo en su país con la doctrina del universalismo. Y a lo largo de su presentación, él trata de hilar estos dos temas, creo que tratando de hacer cómplices a los que creen en la doctrina del universalismo con lo que él llama la anarquía que está sucediendo en su país, que me parece es tratar de lograr una relación que sería muy difícil de comprobar, como lo veremos más adelante. Pero me preocupa, en primer lugar, ciertas sugerencias que él tiene, que tiene todo el derecho de hacerlas, con respecto al manejo y al trato de los criminales, los terroristas, los maleantes en su país. Es la segunda vez que él cuelga un video hablando de este tema. Y él se presenta tanto como pastor como un asesor político del gobierno desde el punto de vista pastoral, es decir, él como pastor evangélico quiere dar apoyo al gobierno en su trato de mano dura a los maleantes y terroristas de su país. En primer lugar, le felicito por tomar esta iniciativa, porque yo no sé quién más que otro pastor evangélico ha intentado tomar una iniciativa tal. Ahora, la iniciativa de el pastor tiene que ver con apoyar la mano dura contra estos maleantes, hasta tal punto que en su fervor de amor patria, él dice hay que eliminarlos. Yo por eso entiendo que si no se les puede controlar, hay que matarlos. Eso es lo que yo entiendo por eliminarlos. Lograr que dejen de existir, que se lleve la pena capital, la pena de muerte contra estas personas. Por supuesto, si esa es la ley civil, pues en este caso, como acá en los Estados Unidos existe la pena capital, que es muy difícil para un pastor apoyar la pena capital. Yo personalmente no apoyo la pena de muerte contra los más perversos criminales, y créanme que yo los he visto porque yo trabajé en los tribunales por muchos años y fui intérprete, traductor a estas personas que habían cometido horribles homicidios, asesinatos, estrupo, violencia sexual contra menores de edad, que no mostraban el más mínimo arrepentimiento por lo que habían hecho o de lo que se les acusaba. Aún así, la función del pastor es otra. Cuando el pastor Andueza dice hay que eliminarlos, me sorprendí, porque la función pastoral dice hay que evangelizarlos.
allí a otros la función de eliminar, si es que la hay. Pero la función pastoral es la función de evangelizar. Por lo que entonces yo aquí quiero presentar ciertas alternativas a la pastoral carcelaria. Y la advertencia del pastor Wycliffe respecto al universalismo, el cual él trata de hacer cómplice de la situación moral en su país. En este video, debido a mi problema con la voz, solo voy a tratar de la pastoral y luego habrá una segunda y me imagino tercera parte con respecto al concepto que tiene el pastor Enduesa sobre el universalismo y cómo él trata de vincular a esta doctrina cristiana con el anarquismo o la anarquía que estaba por darse en su país. En primer lugar, en cuanto a una alternativa de cómo lidiar con estas personas, vamos a las palabras del Señor Jesús en Mateo 25, donde el Señor Jesús dice: estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ahora, ¿cuál es la alternativa? ¿Eliminar o evangelizar? Yo quiero cambiar esto aquí donde dice, para no poner palabras que no corresponden en la boca de mi querido amigo, porque es cierto que le tengo mucha estima al pastor Enduesa. ¿Hay que eliminarlos o evangelizarlos? Yo propongo que la alternativa es que hay que evangelizarlos, comenzando con formar escuadrones de oración. Y esto es una sugerencia para las cárceles en El Salvador, en Guatemala, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, en el Perú, no solo para el Ecuador. Si se quiere dar una pastoral militarizada, pues vamos a hacer una pastoral
pero con una organización espiritual. Y aquí sugiero la formación de escuadrones de oración a lo largo de todo el país. Sugerir que los bautistas tomen cierto penal en cierta ciudad, los bautistas de todo ese país tomen cierto penal, si es posible adquirir los nombres de esas personas, penal de hombres, penal de mujeres, penal de menores de edad. Escojan la ciudad, las asambleas de Dios, otras organizaciones pentecostales. Los adventistas, si quieren, pueden participar. Y así, por agrupaciones religiosas, comiencen a orar por la paz de ese penal, la conversión de estos muchachos, muchachas, niños, jóvenes, sus familias, en estos penales. Que sea una proyección espiritual en la cual se ore por cada uno de estos reos, estos jóvenes todos tatuados. ¿Qué formación religiosa han tenido? Me imagino que muy poca. Nacieron en hogares de personas también criminales y fueron criadas en ese ambiente. Hay que orar para que estando adentro su mente se abra al Espíritu Santo que está ya dentro de las cárceles. No neguemos que el Espíritu Santo ya está dentro de esos lugares y que nosotros unamos nuestras oraciones por al Espíritu Santo, por esas personas, por nombre si es posible. Hoy felicito al gobierno de la Argentina. En un operativo muy rápido pudieron dar con la familia de Fito en Córdoba, en un country club en Córdoba. Y rápidamente los colocaron en un avión de las Fuerzas Armadas de la Argentina y los deportaron al Ecuador. Un total de 8 personas, entre ellos jóvenes, creo que había un niño. Hay que orar por estas personas que de repente se ven cara a cara con las consecuencias de sus acciones. Porque se supone que todos ellos sí son cómplices en las acciones de el jefe de familia, que es este señor Fito. Él tiene un nombre el cual no recuerdo. Entonces hay que orar por ellos. Que se despierte conciencia y reconocimiento y un sentido de paz. ¿Quién está orando por esa persona? ¿O estamos interiormente diciendo, ojalá los eliminen? Es que merecen ser eliminados. De tal modo que nosotros no estamos en una función de sugerir al gobierno civil de cómo usar sus armas y sus poderes. Nuestra función es espiritual. Tomar la armadura espiritual
y usarlas en una pastoral a favor de todas estas almas. Imagínense, todo un pueblo, todos los creyentes dentro del Ecuador, del Perú, de Colombia, de Bolivia y otros países que ya he mencionado, Venezuela, poniendo la fuerza de la oración a favor de la conversión de todos estos maleantes y terroristas en cada uno de estos países. Sería una tremenda fuerza espiritual. Y por eso la menciono yo como una alternativa. Esas personas necesitan saber que aunque acá en esta tierra sean juzgadas como culpables, y una persona me escribió aquí en YouTube diciéndome que tiene un pariente que ha sido acusado falsamente y está preso en una de estas cárceles en uno de nuestros países, sufriendo. Estos alternativas de usar nuestras armas espirituales rinden provecho tanto en la persona por quienes estamos orando como por nosotros mismos, que ablanda nuestro corazón. Y de alguna manera orar para que ellos también conozcan el Evangelio. Si es posible reunir folletos, panfletos, yo creo que ya eso se está haciendo de alguna manera en algunos países con el Evangelio. Pero deben saber que hay personas que creen que ellos pueden ser restablecidos, si no fuera de la cárcel, dentro de la cárcel. Pueden ser restablecidos, pueden convertirse a Cristo, pueden ser nuevas criaturas en Él. Es este reto que yo le envío a los pastores y laicos y creyentes de todos estos países como una alternativa pastoral. De gracia recibisteis, dad de gracia. Sí, dejar que el derecho civil y la fuerza del gobierno se encargue de lidiar con estas personas según sus leyes y sus leyes más estrictas. Pero que por otro lado esté el gobierno del cielo obrando por medio de la oración y del evangelismo en estos corazones. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se eche a perder, ni se pierda, mas tenga vida por todas las edades y los siglos sin fin. Dejémosle saber a ellos también que por causa de Cristo sus pecados como los nuestros han sido perdonados.